muchachos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien, agradeciéndole a Dios, a nuestro Padre Celestial, este, esta oportunidad que nos da hoy para poder acercarnos ante su presencia, dándonos el privilegio de una vez más levantarnos, respirar, contemplar el ambiente, a nuestros familiares, entre otras cosas más. Y esta mañana, antes de iniciar con la clase, quiero que me acompañes en esta pequeña oración para que podamos aprender de la historia que vamos a ver. ¿Sí? Así que cierra tus ojos allí donde están y le oramos a Dios. Dios Padre, gracias te damos por este hermoso y precioso día, por ayudarnos, por protegernos, por darnos vida y por darnos salud. Gracias Señor por estar siempre con nosotros y te pedimos que en esta clase nuestros entendimientos se puedan abrir, que nuestro corazón al mismo tiempo pueda recibir todo el fruto de tu palabra. Muchísimas gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Excelente chicos, entonces luego de haber terminado esta oración, quiero que me acompañes en esta clase, que comenzamos ahora. Muy bien chicos, ahora bien, con respecto a la historia, a veces nosotros como personas tendemos a confundir el pecado con la tentación y que siempre el resultado va a ser negativo. Hoy yo te quiero enseñar algo diferente. Hoy yo te quiero enseñar la verdad. Hoy yo quiero que tú conozcas que siempre hay un resultado positivo para todo. Y fíjate, para entender lo que vamos a ver hoy, que trata sobre la vida de Jesús luego de ser bautizado. Esto quiere decir que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. Y muchas veces ahí es donde vamos. Entendemos que la tentación perjudica nuestras vidas haciéndonos caer. Pero no es así. La tentación, o en el Antiguo Testamento conocido como una prueba, ¿verdad? Nos lleva a dos caminos: a afrontar la prueba, avanzar de manera correcta hacia la voluntad de Dios, y la manera negativa, escuchar la voz de ese angelito malo o ese demonio que está a un lado diciéndonos hazlo, 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 cuando no debes hacerlo, y nos impulsa a retroceder, a ir pasos hacia atrás y fracasar en la prueba. Las pruebas no son malas, en cambio las pruebas son totalmente buenas. Depende de nosotros si avanzamos en la obediencia hacia Dios o retrocedemos haciéndole caso al diablo. En la historia, en las imágenes que van a comenzar a ver a partir de este momento, se van a dar cuenta que Jesús está afrontando todas estas pruebas, pero obtuvo la victoria. Pero antes, quiero que aprendamos algo. En el Antiguo Testamento, la palabra tentación significaba nisa, o significa nisa. En este sentido, que la Biblia en muchas partes usa este término. Vamos a ver tres ejemplos de ellos. El primero está en Éxodo, el capítulo 20, el versículo 20. Dice lo siguiente: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ese es nuestro primer ejemplo, que nos está dando a entender que Dios está para probarnos. Dios nos prueba, existen las pruebas, pero nosotros debemos ser fuertes, tener temor a Dios y procurar vencer esta prueba. La segunda, Santiago, capítulo 1, al versículo 12, nos dice lo siguiente:
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esta prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que lo aman. A todos los que lo aman. Bienaventurado quiere decir 3 veces felices. Santiago, apóstol de Jesucristo, le dijo a todas las iglesias: resiste la prueba, porque cuando resistas la prueba, bienaventurado serás y obtendrás la corona de la vida. Nuestro tercer ejemplo está en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 10. Dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Ojo, muchas veces esto funciona de manera literal y otra no de esta manera literal, pero quiere decir que podemos llegar a ser prisioneros de alguna prueba. ¿Para qué? Para poder resistir a la tentación. Y sufrirán por 10 días. Ya va, disculpen, hay un poco de ruido atrás y es un poco frustrante. Pero continuamos. Y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. En esta pequeña introducción nos estamos dando cuenta que el mismo diablo nos quiere probar, a ver si nosotros realmente somos hijos de Dios y obedecemos a Cristo, a Dios, a su palabra, o retrocederemos y nos acercamos a lo malo y lo negativo. Julian Charlie, conocido como uno de los clérigos de mayor importancia en el Reino Unido, juntamente con este grupo de ingleses, uno de los más relevantes en su servicio y excelencia a Dios y a la Iglesia, nos dice algo muy importante con la tentación. Perdón, con la palabra prueba, con la palabra tentación. Y nos dice que no es un sinónimo de pecado. Jóvenes, ser tentados no es pecado. Ser tentados es una prueba para que nosotros mismos podamos ver si somos capaces de afrontarlo. Pero ojo, también la palabra de Dios nos enseña que no hay ninguna prueba que Dios nos ponga las cuales nosotros no podamos soportar. Si hay una prueba, si hay alguna tentación que está atacando tu vida, recuerda que esa prueba la puedes soportar. Como dije hace algunos momentos, serás bienaventurado. Soporta la prueba. Hay que soportar la prueba. Julian Charlie dice lo siguiente: en cada ocasión de prueba provee la oportunidad de dar un paso hacia adelante, ya sea ¿para qué? Para que podamos, lo primero, permitirnos a pasar esta misma y no quedarnos allí, porque si nos quedamos allí va a ser peor. Tenemos que tomar una decisión y espero que la decisión sea la más correcta: ir hacia el frente. Dentro de estas pruebas, Satanás o el diablo, el enemigo, busca inducirnos a caminar hacia atrás y abandonar la voluntad de Dios. Así como hace poco dije, ¿sí? Julian Charlie, este clérigo, nos confirma: debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. La tentación de Jesús abarcó 3 partes importantes, las cuales analizaremos así. La primera: Jesús es tentado a satisfacer sus deseos físicos. Vemos en el libro de la Biblia, en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11, que dice que el Espíritu llevó al desierto a Jesús para que el diablo lo sometiera a tentación. Dice: después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está,
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Explicando esto, bajo el cuestionamiento de la deidad de Jesús, si eres el Hijo de Dios, el diablo quiso que Jesús rindiera sus necesidades fisiológicas a su perversa voluntad. El diablo aprovecha los momentos de nuestra debilidad física y espiritual para que satisfagamos un deseo pasajero. Tercer punto, Jesús, dándonos el mejor ejemplo de triunfo en medio de la tentación, hizo uso de la palabra de Dios. Escrito está, aplicando la función espiritual de esta en la vida del hombre. El cuarto, Jesús como segundo Adán estaba representando al hombre. Si cedía a la tentación, frustraba los planes de redención para toda la raza humana. En la segunda parte vemos a Jesús ser tentado a forzar la mano del Padre. Desde el versículo 5 dice: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará a sus ángeles que te sostengan en tu mano para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contesta Jesús. Explicando esto, por segunda vez el diablo quiere cuestionar la deidad de Jesucristo, bajo las consignas de que cometan un suicidio, forzando entre comillas así la mano del Padre. El propósito del diablo era sacar a Cristo de la voluntad del Padre e impedir que dependiera de él. El punto 2 aquí dice que haciendo un mal uso de las escrituras, el diablo pretende infundir una falsa seguridad en el creyente, usando una promesa de Dios que está ubicada en Salmos capítulo 91, del versículo 11 al 12, que sacada de su propósito o de su propio contexto, se convierte en una peligrosa herramienta de doble efecto. Primero, hacer responsable a Dios de mantenernos bajo sus cuidados y provisión, aun cuando estamos en desobediencia y fuera de su voluntad. Segundo, automáticamente estaríamos desobedeciendo el mandamiento de Dios que está en Deuteronomio, que nos habla acerca de no tentar a Dios. Por tercera parte, vemos a Jesús siendo tentado a rendir adoración falsa al diablo. Desde el versículo 8 hasta el 11 dice que el diablo lo tentó llevándolo a una montaña muy alta, mostrándole los reinos del mundo y todo su esplendor. Dice: Jesús, si tú me adoras y te postras ante mí, yo te daré todo esto. Jesús le dice: Satanás, vete, porque la palabra está escrita: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo deja y los ángeles acuden a servirle. Explicando esto, nos damos cuenta que en este punto encontramos al diablo probando a Jesús, mostrándole todos los reinos del mundo, supuestamente para entregárselos, a cambio de darle adoración. Y fíjense que de por sí es uno de los aspectos más importantes en la Biblia, y nosotros debemos conocerlo. Y es que el diablo siempre desea ser adorado, porque un día, cuando Dios creó a este ser de luz para que adorara a Dios en su máximo esplendor, Satanás, o el diablo, o Luzbel, o Lucifer, como lo quieran conocer, o como lo quieran llamar, el ego entró en su vida, el ego entró en él, la envidia entró en él, y quería ser mejor que Dios. Pero Dios, siendo todopoderoso, conociendo el corazón de todo lo que Él crea, vio las intenciones del diablo de crear una rebelión de ángeles en contra de Él. Pero en la omnipotencia de Dios, pues simplemente no había nada que hacer. Satanás, Lucifer, Luzbel, fue desterrado del cielo con la cuarta parte de los ángeles que querían rebelarse contra Dios y fueron enviados a la tierra.
De esta manera vemos que Él quiso controlar a Jesús, el Hijo de Dios, la encarnación del Padre, para humillar a Dios, pero no tuvo ningún efecto, ya que Jesús, el poder de la palabra de Dios, fue tan precisa que el diablo no se contuvo y se fue. Súper interesante, ¿verdad? Súper importante que tengamos todos nosotros en cuenta la realidad de toda la palabra tentación, de la palabra prueba. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo de poder superar cada una de ellas. Necesidades fisiológicas, nuestra parte espiritual, nuestro ser interno que quiere adorar a Dios, quiere hacer lo correcto, pero Satanás quiere que no lo hagas. Y el tercer punto es que nosotros debemos rendir honor y honra a nuestro Dios y no abandonar la adoración a Jesús. Cuando vengan las tentaciones a tu vida, cuando vengan esas pruebas a tu vida, recuerda usar la palabra de Dios y decir como Jesús: escrito está, solo a Dios servirás, solo a Dios adorarás. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de esto, de la carne, de lo físico vive el hombre, sino de toda la palabra, de todas las escrituras. Ese es el pan de vida para nosotros. Y bien, muchachos, espero que les haya gustado esta historia, esta reflexión, más que todo, más que una historia, para mí es una reflexión, una enseñanza, un cultivo para nuestras vidas que nos enseña y que nos motiva a hacer lo correcto y a que seamos personas de bien, para que podamos cultivar un hogar, una familia, un trabajo, la honestidad, sobre todo el amor hacia Dios. Recuerda que Él está ahí. La prueba está para que seas victorioso y no para que salgas derrotado. Pero si llegas a salir derrotado, hoy yo te digo, Dios está contigo. Jesús te quiere ayudar. Y yo te aconsejo, la experiencia que tengo, en lo que conozco hasta ahora, te digo, Dios te sostiene con tu mano y sus ángeles están allí para ayudarte. Pero esfuérzate y sé valiente. Recuerda que Dios jamás te abandona y su propósito hermoso está sobre tu vida. Muy bien, chicos, espero que haya sido fructífero haber escuchado esta pequeña y hermosa reflexión sobre las pruebas. Sé fuerte y obtendrás la corona de vida. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídate, te mando un fuerte abrazo.